Buen día, feliz día de la patria, porque para muchos Muy esta bien. es otra fecha patria y muy importante, ¿no? Fíjense en ustedes, ¿me reciben bien? Perfecto. Excelente. Te vemos y te escuchamos como si estuvieras en el living, Tito. Listo, listo. No, les decía que curiosamente los argentinos, para no ser menos, Pato, Moni, tenemos dos fechas patrias, porque vieron que la mayoría de los países tienen una fecha, un día nacional. En este mes de julio, por ejemplo, el 4 de julio, Estados Unidos tiene su día patrio, Francia el 14, y nosotros en realidad los argentinos tenemos dos, porque tenemos el 25 de mayo y el 9 de julio. Y ahí ya eso da la pauta o abre la punta del ovillo para preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos dos fechas patrias y no se hizo todo, como suelen decir los chicos, de una? ¿Por qué el 25 de mayo de 1810 no se declaró la independencia? Porque ese día se destituyó al virrey Cisneros, se designó una junta de gobierno criolla con Cornelio Saavedra presidente, Moreno y Paso de secretario. Bueno, ¿por qué no se declaró la independencia? Y eso abre digamos, un análisis interesante, ¿no? Porque no es una cosa sencilla de explicar. Claro. ¿Y para vos cuál sería de las dos si te dan a elegir el 25 o el 9 de julio? Bien. Qué bueno, Pato, Buena porque pregunta. vos sabés que hay muchos que prefieren el 9 de julio. ¿Por qué? No por en vano, sino porque sostienen con razón, que el 9 de julio fue un evento más federal, hubo más participación de las provincias. Y eso es verdad, porque el 25 de mayo, si bien fue el primer paso del proceso independentista, fue un acontecimiento eminentemente porteño. Conviene recordar que el entonces virreinato del Río de la Plata, en 1810, abarcaba 4 de los actuales países. Era enorme. Además de nuestra Argentina, la banda oriental, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que se llamaba Alto Perú. O sea, era enorme. Y la Revolución de Mayo ocurre en un punto geográfico, en un puntito, en Buenos Aires, que es la capital. Y yo iría más allá, diría en un edificio, que es el Cabildo, sin participación del resto del virreinato. Tal es así que después las cosas se pusieron difíciles en muchos lugares, incluida nuestra Córdoba. Por eso digo, muchos prefieren el 9 de julio porque fue una expresión más federal donde hubo participación del resto de las provincias. Pero yo rápidamente aprovecho para aclarar que tampoco estuvieron representadas todas las provincias. Ojo, bueno, el mapa no era el de hoy, ¿no? Imaginen la audiencia, tracen una línea imaginaria, horizontal, desde la mitad de la provincia de Buenos Aires hasta la cordillera. Todo lo que estaba debajo de esa línea era el llamado desierto, donde estaban los pueblos originarios, no había población. Y de la línea para arriba no todas las provincias actuales existían las tradicionales, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Cuyo, San Luis, Mendoza, Córdoba, por cierto, y las del litoral. Bueno, ¿a dónde quiero llegar, dirán ustedes? A que el litoral, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, la banda oriental, los caudillos, Artigas, Estanislao López, Francisco Pancho Ramírez, los caudillos del litoral, estaban muy enfrentados con Buenos Aires. Había un lío bárbaro, un conflicto, pero no de palabra, de hecho. O sea, había acciones armadas que complicaban la situación. Y esas provincias no mandaron representantes. Es importante señalar entonces que faltaron a la cita en Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la banda oriental. Y esto es muy importante para los cordobeses, para que nos anotemos un poroto. Córdoba también tenía esta actitud de contrapunto con Buenos Aires. El gobernador de Córdoba en 1800, en esa época, cuando se convoca el Congreso de Tucumán, era José Javier Díaz, un protagonista importante que lo tenemos ninguneado, no está suficientemente considerado. Y Córdoba, pese a que, miren ustedes, que formaba parte del protectorado de los pueblos libres, o sea, era aliado de Artigas, la provincia,
decide enviar representantes a Tucumán. Y esto es muy importante, porque Córdoba no era cualquier provincia con absoluto respeto por todas las demás. Córdoba tenía una entidad suficiente para darle volumen al Congreso. Entonces no fue lo mismo un Congreso que ya tenía ese problema de la falta de algunas provincias, con Córdoba o sin Córdoba. Claro. Y le agrego más, la delegación que mandamos fue de lujo. Cuente, ¿no? Eso te iba a preguntar. Exactamente, ¿quiénes eran? Cuando los mencionemos, si me acuerdo de los 4, porque fueron 4, sí, lo van a asociar con calles de Córdoba. Pero eran tipos intelectuales de nota, universitarios, todos. Uno era doctor en teología. Bueno, Miguel Calixto del Corro, José Antonio Cabrera, Jerónimo Salguero y Eduardo Pérez Bulne. Bien. Una delantera de lujo. Y ellos fueron a Tucumán con un claro mandato del Cabildo de Córdoba y del gobierno de Córdoba para apoyar la declaración de la independencia, que todavía estaba ahí, había muchos dimes y diretes, Ya van a ver ustedes que se demora bastante en dar este paso el Congreso. Pero además tenían como mandato defender la forma de gobierno federal, porque estaba el asunto del centralismo. Así que Córdoba tuvo un rol muy importante en ese Congreso, que les decía, se demoró incluso en tomar la decisión, porque fíjense, en el Congreso comienza a sesionar en Tucumán el 24 de marzo de 1816. Aprovecho también, si me permiten, para rápidamente aclarar por qué en Tucumán, porque bien podría haber sido en otro lado o en Buenos Aires. Claro, porque fue la provincia elegida. Tucumán, claro, ¿por qué Tucumán? No Córdoba u otro lugar, o Buenos Aires. Bueno, vamos por parte. Buenos Aires hubiera sido un rotundo fracaso. A Buenos Aires no iban a ir las provincias, porque la tensión interna era muy fuerte con el centralismo. Estoy hablando de 1816. ¿Y por qué Tucumán? Porque en ese mapa reducido, que hace un rato intentamos plantear, Tucumán estaba en el centro geográfico, o sea, le quedaba bien a todo el mundo, y a Macuyo, al norte, a Córdoba y al litoral si decidían ir. O sea que, y no había, Tucumán no tenía infraestructura suficiente para recibir delegados y un congreso, tal es así que la casita, la hermosa, entrañable casita de Tucumán, era una casa de familia, cedida por doña Francisca Bazán de Laguna. Tal es así que hubo que voltear una pared que separaba dos ambientes para que el salón tuviera más espacio para abrigar a la treintena de diputados que había. Todo se hizo así, con mucho voluntad, pero con escasos medios. Esa casita felizmente está, no la original, porque fue demolida, pero reconstruida con el formato original, respetando absolutamente como era. Lo único que queda de aquella casita, para quienes la visitaron, tuvieron ese privilegio, y yo siempre les digo que el que puede la visite, si anda por Tucumán, esa hermosa provincia hermana, porque es muy lindo, se respira historia. Bueno, lo que les decía, lo único que se conserva es el salón, que está protegido por un templete. 24 de marzo de 1816 comienzan las deliberaciones. Y ustedes dirán, bueno, pero se tardó 107 días en dar ese paso fundamental de declarar la independencia. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Bueno, que las cosas no estaban tan fáciles. Había muchas malas noticias, de adentro y de afuera, de aquí y de allá, de aquí en América y en Europa, donde Napoleón había sido derrotado, habían renacido las monarquías absolutistas, el energúmeno de Fernando VII había vuelto al trono con unas ganas locas de recuperar las colonias españolas. Un momento muy peliagudo, muy peliagudo. El que estaba más apurado para que este paso se diera era nuestro José de San Martín. Él tenía a punto el ejército de los Andes para llevar adelante la campaña libertadora. Pero mal podía hacerlo si antes no se declaraba la independencia. Son hermosas las cartas que se cruzan entre San Martín y su diputado cuyano, Tomás Godoy Cruz, un protagonista del Congreso de Tucumán, donde, muy lindas, las pueden googlear, están en internet. ¿Qué le dice San Martín? ¿Qué esperan? ¿Qué ese punto suspensivo esperan?
tenemos moneda, tenemos himno, tenemos escudo y seguimos siendo súbditos de una potencia extranjera. Y Godoy Cruz le contestaba, sí, bueno, general, todo bien lo que usted dice, pero esto no es soplar y hacer botella. Ah, San Martín, todo amable, pero con calentura, le dice, escúcheme, Godoy Cruz, hay un montón de americanos dispuestos a declarar la independencia y yo creo que ninguno a soplar y hacer botella. O sea, ese era el clima de época, ¿no? Y en ese contexto, finalmente, hace 205 años, se dio ese paso. Bueno, Tito, realmente, qué lindo. Vos sabés, te quiero preguntar algo. ¿Desde qué año Argentina se llama Argentina? ¿Y cómo se decreta nuestro nombre? Porque por entonces no éramos Argentina. No, todavía no. Tal es así que el acta del 9 de julio se conserva felizmente y el acta habla declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del Reino de España y de toda otra dominación extranjera. Eso fue lo que aclamaron ese día los congresales cuando Francisco Narciso Laprida, el diputado sanjuanino, pidió el voto en alta voz porque le tocaba presidir, porque era rotativa la presidencia. República Argentina aparece después, ya en 1825, 1826, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, que se lo tiene por el primer presidente. Pero después vuelve a cambiar el nombre, porque durante la época de Rosas, por ejemplo, el largo mandato de Juan Manuel de Rosas, se llamaba Confederación Argentina. Y República Argentina vuelve a renacer con la Constitución de 1853, que decreta, digamos, como forma de gobierno republicano, representativo y federal de la República Argentina. Pero, digamos, el nombre recién se asentó, yo diría, Pato, en la segunda mitad del siglo XIX. Se fue consolidando como el nombre propio de nuestra querida patria. Muy bien. Tito, tengo una consulta. Me quedé pensando en esto de reunirse en Tucumán, ¿no? Volviendo al 1816. Yo digo, reunir a todos los congresales. ¿En qué se trasladaban? Porque debe haber llevado sus días llegar hasta ese lugar. O sea, nada era de un momento para el otro. Y más también, si no sé en qué se trasladaban, ¿en caballo? Tal cual. Bueno, ustedes son jóvenes. Están hablando con un veterano que en los manuales de aquella época, de Capeluz, de Estrada, algunos de tus oyentes, Pato, de tu audiencia se deben acordar de esos libros, donde se contaba esto que pregunta Moni, ¿cómo hacían? ¿Dónde se albergaban? Porque no había un motel, Claro. no había un centro de convenciones. Todo era de pecho, así como se podía. Tal es así que los muebles para que sesionara el Congreso en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna se lo mandaron a un convento vecino, era así todo. ¿Y en qué iban? Bueno, todo tracción a sangre, naturalmente. Algunos, supongamos, en galeras, en carruajes más o menos ligeros, por los caminos reales, parando en las postas para recambio de caballada. Otros a lomo de mula o a caballo, como fuere, todo tracción a sangre, con algunos mejores y otros lo que había. Era un momento de mucha estrechez, todo estaba signado por la falta, por la carencia, pero lo que no faltaba era patriotismo, coraje, amor por la patria, y por eso pudimos felizmente festejar ese día, este paso tan importante que, ojo, no es que el 10 de julio, al día siguiente, o sea, mañana, fuimos libres e independientes, entonando, agitando los trapos. No. La guerra siguió muchos años. Después vino la campaña de San Martín, vino la proeza de Martín Miguel de Güemes atajando las invasiones, vino la clausura de la guerra americana recién en 1824. O sea que el 9 de julio queda en medio del proceso independentista. No hay que creer que ese día empezó y terminó todo. Y se dio un paso muy complicado, porque después había que bancar. Porque ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué se tardó? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no de una no dije? No, bueno, porque después había que bancar esa decisión. Claro. Las represalias hubieran sido mucho más tremendas si fracasaba el proceso independentista. Bueno, felizmente, gracias a los padres de la patria, no fracasó. Tito, realmente es una maravilla, ¿no? Yo creo que vamos a poner la escuelita de Tito Domina y la vamos a dar 2 o 3 veces a la semana. Total, ahora las clases son en burbuja, porque realmente uno aprende cada día más con vos. Te agradecemos mucho, que termines lindo el día feriado
Y bueno, nos estaremos viendo prontamente, Tito. Muchas gracias. Muchas gracias, un Dale. placer, Tito, con los colores patrios también. Gracias, Qué gracias, lindo. Tito. Muy lindo. Bueno, Feliz Día de la Patria. Gracias, Feliz feliz día. Día de la Bien. Patria. Así lo despedimos a Tito Domínguez.